Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Muchas bendiciones. Aprovechando que están de pie, vamos a ir a 2 de Timoteo 1:5. Vamos a hacer la lectura. Hacemos una oración, hacemos la lectura y desarrollamos el tema que nuestro hermano Ronald ya nos indicó. Amén. 2 de Timoteo 1, verso 5. Antes de dar la lectura, vamos a entrar a la presencia del Señor con humildad, reconociendo que solo Él, hace esa obra poderosa, amén, de implantar esa fe en nuestros corazones. Queremos que en esta hora Él nos hable, nos ayude a tener claridad de como padres o como abuelos, abuelas, qué podemos nosotros hacer o cómo obedecemos los principios de su palabra. Oramos. Dios mío, Padre Santo, bendito Dios, que tu nombre, Señor, siempre sea santificado, siempre sea exaltado. Oh, no hay nadie como tú, mi Dios. Te alabamos y te adoramos, Señor. Te rogamos en esta hora que perdones todas nuestras ofensas, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Señor, todo aquello que esté siendo un impedimento en este momento para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que eches fuera de toda mente, de todo corazón, todo aquello, Señor, que sea un estorbo, Señor. Derriba en esta hora todo argumento, toda mentira del diablo, y haz que tu palabra entre a nuestras vidas, Señor, y que nos agarremos de ella, nos afiancemos de tus promesas, confiemos en lo que tú vas a obrar en nuestros hijos, Señor. Te lo pido, Padre amado. Te pido también que me uses, Señor, como un instrumento tuyo. Dame, Señor, claridad. Dame, Señor, oh Padre amado, todo lo que necesito para que tu palabra llegue, Señor, con poder a nuestras vidas, Señor. Y que tu Espíritu Santo haga esa obra poderosa. Danos, Señor, por favor, de esa presencia poderosa de tu Espíritu en esta hora, para que nos hable, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Amén y amén. Vamos a orar entonces, vamos a leer, 2 de Timoteo 1:5. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amén. Entonces el tema de hoy, como dijo nuestro hermano Ronald, es una fe personal en el adolescente, ¿no? Más allá de tradición familiar. Como dice el hermano Ronald, como he dicho, hemos estado desarrollando muchos temas sobre la adolescencia, importantes, ¿no? De entender la identidad, el desarrollo que se da en él, en adolescente, las amistades, sus planes de vida, todo lo que involucra, ¿no? Esta etapa de la adolescencia. Y hay algo también muy importante, ¿no? En la adolescencia que todos sabemos que a partir más o menos de los 12, 13, 11, 12 años ya un adolescente, o digamos un ser humano es consciente, ¿no? De muchas cosas. Digamos, no hay necesariamente una edad fija, pero yo personalmente, ¿no? Creo que en esa edad, 12, 13 años, si un ser humano ya no ha tomado, habiendo escuchado el Evangelio, no ha tomado la decisión por Cristo, cuando Cristo venga, él no se va a ir con Cristo, ¿no? No vas a poder agarrar, si viene Cristo en este momento, tú no vas a poder agarrar a tu hijo y jalarlo para llevarlo contigo al cielo, ¿no? Si ya es adolescente y tu hijo no tiene una fe genuina y ha depositado su confianza en Jesucristo, tu hijo se va a quedar. Ahora, si es un niño, no, porque los niños, digamos, no tienen una conciencia real de lo que es el pecado y están en ese proceso de descubrir la culpa y saben que han hecho mal, pero digamos están en una u otra forma bajo nuestra cobertura, bajo nuestra fe, ¿no? Y eso es bíblico, ¿no? Pero ya cuando por eso los judíos, por ejemplo, a los 13 años hacen esa ceremonia, ya eres un hombre a los 13 años para los judíos, ya tú mismo tienes que desarrollar tu propia fe. Entonces es muy importante entonces que en la adolescencia ya nosotros como padres estemos atentos a que nuestros hijos tengan una fe personal, no sea una fe de la familia, una fe heredada. No es un tema menor, ¿no? No es un tema menor, porque o Cristo viene o algo le puede pasar a tus hijos, ¿no? O a mis hijos.
Y si ellos no tienen una fe propia, ya cuando son adolescentes, 13, 14, 15 años, que ya están conscientes de lo que están haciendo, el Señor le va a decir lo que le va a decir a todos los que no lo conocen: apártense de mí, ¿no? Ustedes para el otro lado, ustedes se quedan, ¿no? Compartíamos eso el domingo en la noche que me tocó predicar sobre Apocalipsis, ¿no? El Señor va a venir, y cuando Él venga, Él va a levantar a su iglesia, a los que le conocen. Pero los que no son de Él se van a quedar. Y se van a quedar para sufrir el castigo eterno. Entonces, es importante, muy importante, tener esa, vamos a decir, esa preocupación como padres, como abuelas, porque acá bíblicamente dice que la abuela y la mamá fueron las que le enseñaron a Timoteo, ¿no? Entonces es un tema muy importante. Entonces nuestros hijos pueden venir a la iglesia, cuando son pequeños, vienen a la escuela bíblica, se les refuerza un poco la palabra del Señor. Nuestros hijos pueden asistir ya de adolescentes a los cultos, pero el tema que ahora tenemos que ver es: ¿tienen realmente una fe personal en Jesucristo? ¿Conocen a Cristo? No van a poder alegar: mi papá, mi mamá sí son cristianos y por eso yo voy a ir al cielo. No, la salvación es personal. Entonces, vamos a comenzar viendo este texto, el caso de Timoteo. Vamos a ver otros casos más. Timoteo, lo primero que hay que tener claro es que esta fe, si ustedes ven, da a entender el apóstol Pablo que ha habido como una transmisión de la fe, ¿no? Si vamos al texto, ¿qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y esa fe, dice, primero, ¿dónde estuvo? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hay una secuencia, ¿no? La abuela, la mamá y después Timoteo, ¿ah? Entonces, el apóstol Pablo le dice, cuando le está escribiendo esta segunda carta a Timoteo: yo me acuerdo de la fe no fingida. Y aquí está una clave, ¿ah? ¿Cómo le llama a la fe? No fingida. ¿Por qué usa la palabra, por qué añade este complemento, fe no fingida? Porque ya desde esos tiempos había algunos que fingían tener fe. ¿Ah? Hay gente que finge tener fe. ¿Y qué es fingir tener fe? Venir a la iglesia y en tu casa ser otra cosa. En tu trabajo ser otra cosa. En tus estudios otra cosa. En tu barrio no refleja lo que... Entonces, esto se llama una fe fingida. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿qué es de suma importancia para que nuestros hijos adolescentes, nuestros hijos que ya tienen que tomar una decisión por Cristo, reciban esta fe, hagan propia esta fe, tomen, digamos, esta fe como algo que ellos han escogido y han decidido? Que la fe que le transmitamos tiene que ser una fe no fingida, una fe real, ¿no? Alguien que dice ser cristiano y en su hogar maldice, habla mal de otra persona, muestra, odio, rencor hacia tal persona, está murmurando, está chismeando, está haciéndole daño de una u otra forma a la reputación de una persona. Alguien que en su hogar es deshonesto y su hijo lo ven, que roba la luz, que roba el agua, que le roba al vecino. Y viene a la iglesia y dice que es cristiano, está teniendo una fe fingida. Eso no es fe en Dios. O sea, ser cristiano no es ser perfecto, pero ser cristiano es andar en la rectitud. Y cuando un cristiano peca, reconoce su pecado, más bien es una oportunidad para hacerle ver a sus hijos que uno no es perfecto, ¿no? Yo no soy perfecto, mis hijas están acá. Ellas van a dar fe de todos mis errores. Siempre me ayudan porque ellas me hacen ver que soy un renegón. Ya, todo reniegas, me dicen. Y tienen razón, tengo que mejorar.
y ya voy mejorando. Ya no estoy renegando tanto. Pero no finjo ser lo que no soy, acepto cuando he cometido un error. Y confieso mis pecados, y le he contado mi historia de mis pecados también para que sepan que su papá nunca ha sido así, también ha hecho cosas que no debía hacer. Esa es una fe no fingida, que tú le digas la verdad a tus hijos. Que no es que eres perfecto, pero si tus hijos se dan cuenta de un pecado, cuando me compré el carro, el primer carro que me compré, que ahora estoy usando mi papá, que se lo vendí, yo hice algo al revés, ¿no? Yo compré el carro y no tenía brevete, ¿no? Debía haber sacado brevete y comprar el carro. Pero tenía fe y gracias a Dios aprobé la primera de milagro, rápido. Pero un día, como yo sabía manejar, pero no tenía el brevete aún, un día dije, voy a dar una vueltita al barrio. ¿Para qué lo hice? Mi hija salió un ratito, pero Berenice casi me fusila, o sea, no podemos hacer eso. Ya, tienes razón, no tengo brevete, ya regresé, dimos una vueltita. Me hizo ver, no dije, no, cállate, no importa, ya como sea, lo arreglamos. Y justo por ahí había un policía, peor, todavía se asustó más, ¿no? Pero si un hijo lo ve que ha cometido un error, está haciendo algo mal, lo peor que puede hacer uno que se llame cristiano es no reconocer el error, sino quedarse en ese error, defender su pecado encima. Entonces el hijo va a decir, eres un tal cual. Dices que eres cristiano, pero a la hora de la hora no te comportas como un cristiano. A la hora de la hora eres como un mundano más. Eso es una fe fingida. Entonces la clave aquí es que la abuela, comenzando por la abuela, y la madre de Timoteo le transmitieron una fe genuina, una fe no fingida, ¿no? Eran personas que conocían a Dios, que habían conocido a Dios, eran seguramente judías devotas, y después conocieron el Evangelio, aceptaron a Cristo, y Timoteo creció como alguien viendo esa fe, escuchando seguro las historias de parte de sus abuelas, de su mamá, y viendo en su vida a alguien que realmente mostraba fe en Dios, confianza en Dios, temor de Dios, que amaba a Dios, su madre y su abuela, ¿no? Timoteo era de padre griego, no se dice si el padre de Timoteo también era un hombre devoto, no se sabe, probablemente no. Él era de papá griego, su mamá era judía, ¿no? ¿Por qué su mamá se juntó con un griego? Muchos especulan, pero no sabemos, no se sabe. La Biblia no indica si fue algo correcto, fue algo de repente su mamá hizo sus cosas y después se arrepintió, no sabemos. Solo sabemos que su papá era un griego. Pablo, como seguramente había heredado los genes de su padre y era claramente alguien griego, ¿no? Diferente a los judíos, Pablo lo tiene que circuncidar para después que no tenga problemas con los judíos judaizantes. Pero él era un joven, dice, muy respetado, muy amado por la misma iglesia en la que él estaba, tenía muy buen testimonio y Pablo por eso lo toma como un ayudante de él. Entonces todo eso viene de una fe, lo fundamental, lo primero, ¿no? Una fe transmitida que era genuina, y eso es lo importante. La fe que transmitamos, la fe que transmitamos no es la fe que hablamos, es la fe que vivimos en nuestro diario vivir. Es la fe de nuestra conducta, de nuestro temor de Dios. Si para ti lo último es llegar al culto temprano, para ti lo último es esto, entonces después no te sorprenda que tus hijos no quieran o no le den la prioridad a Dios, que sean unos religiosos más. ¿Por qué? Porque tú le estás demostrando con tus hechos que la iglesia es, sí, puedo ir, pero ya voy por cumplir, hay veces, ¿no? Disculpen que sea duro con algunos que no están llegando a la hora, pero si puedes llegar, ¿no? Hay algunos que yo sé que trabajan y que hacen el esfuerzo y corren para llegar, y el Señor lo conoce. Pero si tú pudiendo llegar temprano no llegas, ya le estás transmitiendo algo a tu hijo también ahí, ya le estás enseñando algo ahí. Entonces, esa es una clave importantísima, una fe no fingida. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de una fe que lo que enseña en la palabra se cumpla, lo que enseña en la palabra se busque cumplir. Y si no se cumple, y tu hijo te señala, lo reconozca. Y te enmiendes, corrijas, te des cuenta. De repente, a veces los hijos son la mejor bendición para tenernos a veces en línea, ¿no?
tenernos en línea, ¿no? Es una gran bendición. Yo estoy predicando este tema, digamos, yo soy alguien que, por la gracia de Dios, como siempre le dijo a mi papá y a mi mamá, lo que mejor que han hecho por mí, o la mejor herencia que me han dado, es la fe que me han transmitido. Porque ellos me han transmitido la fe con una fe no fingida, ¿no? No puedo hablar de otros porque son mis únicos padres, ¿no? Gracias a Dios. Mi papá no está viajando. Les voy a contar algo que siempre me causó, fue un shock para mí. Fue que mi mamá siempre tenía sus cólicos y sus internamientos en el hospital, vamos a decir, desde pequeñito, pero cuando teníamos como 12, 13 años, cuando le dio la perforación y estuvo a punto de morir, yo no era tan consciente de eso, yo simplemente sabía y confiaba en Dios que mi mamá se iba y a los días volvía, a los días, a las semanas iba a volver. Y yo y mi hermana estábamos en el colegio en secundaria, y como el pastor a veces ha compartido, en esa edad yo y mi hermana teníamos peleas continuas, ¿no? Peleas continuas. Y porque los dos éramos egoístas, los dos muy competitivos y peleábamos entre nosotros. Entonces yo a mi padre, por eso le digo, es algo muy chocante y algo personal, pero se los voy a compartir. Yo a mi papá en toda mi vida nunca le había escuchado decir una sola palabra, vamos a decir, grosera o subida de tono. Nunca. Mi mamá y mi papá solo tenían que mirarme amargo para que yo ya me ponga. Pero nunca me gritaron, nunca. Justo miraba, mi mamá me miraba con una mirada que temblaba. Ya, suficiente. Cuando yo estaba haciendo travesura, ¿no? Pero mi papá nunca en mi vida me había dicho una palabra. Entonces ese día regresamos del colegio, nosotros porque fuimos al colegio normal al día siguiente, mi mamá estaba en el hospital, mi papá, no sé qué le habrían dicho, pero supongo que está súper turbado, obviamente, porque tu esposa está a punto de morir, está grave, ¿no? Yo y mi hermana yo tendría 12, 13 años, mi hermana tendría 11, 12 años. Estamos ahí y para variar nos ponemos a pelear, siempre peleando los dos. Y mi papá es la primera vez y única vez que en mi vida que le escuché decir una palabra grosera fuerte para que ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto, hermano? Porque si tú dices que eres creyente, que tienes una fe no fingida, y en tu casa hablas groserías, en tu casa no puedes controlar tu lengua, ¿qué le estás transmitiendo a tus hijos? Yo le digo, eso fue chocante para mí, porque ha sido la única vez en mi vida que le he escuchado decir a mi padre una grosería. Y claro, es una gran bendición, y mi papá es un hombre de Dios, pero igual, todos estamos llamados a vivir en Cristo. Y tiene sus defectos, ¿no? Ya de más grande comenzar a dar cuenta. Pero al menos en ese sentido, de palabras que el apóstol y la palabra del Señor enseña claramente que un cristiano no puede estar de su boca saliendo palabras deshonestas, sucias. En ese sentido yo puedo dar fe que me han transmitido una fe real, tanto mi padre como mi madre. Entonces, si hablamos, y los digo, hermanos, si hablamos, queremos que esa fe se transmita a nuestros hijos, tiene que ver. Yo puedo preguntarles solo a algunos hijos de hermanos que aquí también pueden dar ese mismo testimonio. Y eso, aunque uno no se pone a pensar mucho, eso es una gran herencia. Haber sido criado en un ambiente donde tus padres temen a Dios, se conducen correctamente, no son unos chismosos, no están hablando mal de nadie, ¿no? Mi papá siempre ha sido, parte de la directiva, a veces mi papá ha sido muchos años miembro de la junta, ha sido tesorero, un montón de veces, ¿no? Y bastantes años. Creo que le gusta eso. Pero algo, por ejemplo, que también puedo decirles, que mi papá, y yo después ya de más grande me he enterado de todas las cosas que pasan, porque siempre pasan cosas, ¿no? Él nunca, tampoco le he escuchado contarme algo en contra de alguien, nunca. Hasta ahora, nunca. A mí en lo personal nunca me ha dicho, mire, ese tal es así, me han hecho esto, me han hecho lo otro, o están hablando de mí. O sea, se ha puesto en ese plan de víctima, ¿no? A veces los papás nos ponemos en plan de víctima. Y a los hijos les decimos, mira, y es en contra de la otra pareja a veces, ¿ah? Mira, tu papá es así, es un asá, es un tal por cual, seguro está engañándome, seguro me está haciendo lo otro, bla, bla, bla. Entonces tu hija dirá, uy, cuando hablan del perdón, acá falta perdón, dirá, ¿no?
Ser cristiano no es fácil. Ahora, sí, tú puedes ir y puedes buscar consejería en tus pastores, en tus líderes, en hermanos en la fe que te escuchen y ahí te desfogues y cuentes tus frustraciones. Pero tus hijos no son tu paño de lágrimas para contarle tus frustraciones y envenenarlos. A veces contra tu propio esposo, contra tu propia esposa. A veces son los hombres los que envenenan. O contra aquellos que te hicieron daño. Porque al final, ese mal tú lo expandes y hace que en el corazón de tu hijo también haya odio contra el otro. Le haces un mal a tu hijo. Y no estás transmitiendo fe, estás transmitiendo deseo de rencor, estás transmitiendo falta de perdón. No estás transmitiendo fe en Dios, que Dios tiene el control. A mi papá cuando era la época del terrorismo lo venían a amenazar. Lo venían a amenazar. Que deje de predicar. De allá abajo venían, dicen, los rojos, que dicen los terroristas, venían. En la época que mataron a Marilena Moyano, venían los terroristas, hermano. Yo no sabía nada de eso. Yo me enteré porque a alguien, un hermano indiscreto hace años, se le ocurrió cuando yo me traumé también cuando escuché eso. Fue traumante, pero mi papá nunca me dijo, uy, me están amenazando, hay que orar. No, nunca me transmitió miedo ni temor, nunca dejó de predicar la palabra del Señor. No. Fe no fingida. Entonces, si tú vives una fe no fingida, tus hijos van a ver que aquí esto no es cosa de la boca por fuera, se vive, conviven contigo y tú le puedes transmitir esa fe. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, yo recuerdo esa fe no fingida, que habitó primero en tu abuela, en tu madre, y estoy seguro que en ti también sigue habitando. ¿Entiendes? Esa es la clave, fe no fingida. Fe no fingida. Fe que se vive, porque nuestros hijos ven todo lo que hacemos, hermano. Se dan cuenta. Si no ven, se dan cuenta. Aunque tú crees que no te dan cuenta, se dan cuenta de lo que tú estás haciendo. Al menos de las cosas malas, sí. De repente las cosas buenas, no. Fe no fingida. Entonces, lo primero, para que haya una fe propia en el adolescente, entonces, el papá, miren, lo que el Señor me decía mientras yo meditaba en este tema, un padre no puede meterle la fe al hijo. Eso es obra de Dios. Dios es el que produce el querer como el hacer. Solo Dios puede cambiar un corazón. Solo Dios puede convertir a nuestros hijos. Solo Dios puede tener un encuentro personal con ellos. Nosotros, por más buen padre que seas, y hay historia de grandes hombres, yo supongo que son grandes padres y han sido hombres de Dios tremendos, que sus hijos no han abrazado la fe hasta ahora, y son hombres que tú los escuchas y que tú sientes y que tú ves que en ellos se refleja la vida de Dios y son intachables en su conducta. Es decisión de Dios. Al final, si la fe entra o no en el corazón. Eso es innegable. Pero lo que sí podemos hacer es ser un estorbo. O sea, nosotros no podemos asegurarnos de que la fe entre. Lo que sí podemos hacer es evitar que entre por un mal testimonio. Ser un tropiezo. Eso sí podemos ser. Podemos evitar que nuestros hijos crean en Cristo por tener una fe fingida, por aparentar. O hay otros casos por legalistas también. Y hay padres que se pasan de legalistas. No, que ora, que tal hora, y que los hacen orar, los obligan a leer la Biblia. Ya llega un punto en que el adolescente tú puedes influenciar, tú le puedes dar ejemplo, pero ya estar obligándolo y obligándolo, a la primera que falles, van a decir, tanto que lo obligas. Uno no puede obligar, hay ciertos puntos en que ya tú tienes que ser influencia y usar, no de la imposición, sino usar herramientas de sabiduría para motivar a tu hijo a buscar de Dios, y enseñarle tú mismo a buscar de Dios. Entonces, lo primero, fe no fingida. Lo segundo que hay que tener, el segundo principio que quiero, es que, o sea, está relacionado con lo que les acabo de decir, ¿no? Que uno no puede obligar a tener fe al hijo, pero tiene que llegar el día en que el hijo ya tome su propia decisión, ¿no? En nuestra iglesia, por ejemplo, algo que es muy importante y que se motiva a los adolescentes es que ya tomen la decisión de bautizarse. Y hay siempre un grupo de adolescentes que quieren bautizarse y eso es bueno. Ahora, eso no es garantía de que ya tiene una fe genuina. No, yo les diría, hermanos, con
todo respeto, que tampoco se confíe. Ya mi hijo se bautizó, tiene una fe genuina. ¿Es un buen paso? ¿Es una buena señal? ¿Es un buen indicio? Sí, porque ha tomado una decisión de que quiere públicamente mostrar que tiene fe. Y es muy bueno, eso sí. Pero Jesús nos dijo que por sus frutos los conoceréis. Punto. Esa fue, Jesús dijo, ¿cómo sé quién? Por sus frutos los conoce. Entonces, tú quieres saber si tu hijo tiene una fe genuina, mira los frutos de su vida. Hay temor de Dios, hay búsqueda de Dios, entiende quién es Dios para él, tiene a Dios en el primer lugar de su vida, ¿no? Acepta y reconoce sus faltas, escucha la instrucción, escucha la amonestación de Dios. Entonces tú puedes ver, hay frutos de un genuino arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, el segundo punto es ese, que tiene que haber la decisión es del, digamos, personal, ¿no? Y ahí vayamos a Josué 24, donde Josué desafía al pueblo, ¿no? A ver, si alguien me ayuda con Josué 24:15. No, Ronald. Sí, hermano Ronald. Ajá. ¿Qué dice Josué? Escojan hoy. O sea, llega un punto en que él tiene que escoger, tú no lo puedes obligar, él tiene que escoger. O es como Samuel, ¿no? Que llegó, Samuel se había criado en el templo con Elí, vivía en medio de una familia, digamos, de sacerdotes. Llegó el día en que, o sea, y se nota que todo le consultaba a Samuel, ¿no? Porque cuando Dios le llama, él pensaba, perdón, a Elí, ¿no? A Elí. Porque cuando Dios le llama, él va donde Elí y le dice, Elí, ¿qué cosa quieres? No, ¿qué? Yo no te he llamado. Después dice, Elí se da cuenta que Dios está llamando al muchacho. Háblame tú porque tu siervo. Entonces, esa es una forma de ver que llega un punto en que Dios va a obrar de manera personal en nuestro hijo adolescente o en nuestra hija adolescente. Tiene que llegar a ese punto. Tiene que llegar el punto en que él mismo tiene que, o ella misma tiene que buscar a Dios. Como con Josías. Este rey Josías fue desde los 8 años, ¿no? Rey. Pero en realidad él no reinaba. Reinaba el sacerdote que lo había guardado y cuidado. Porque recuerden, Josías, un sobreviviente de una, ¿no?, que querían matar. Si no me equivoco, Joás, no me acuerdo quién fue de ellos. Pero, ¿no? Joás. Pero ya llega un punto en que ya crece, él es el rey, y dice, miren, eso está, vamos a Segunda de Crónicas 24:3. Mi hermano Israel, ayúdame con Segunda de Crónicas 24:3. Ah, 34:3, perdón, 34:3. Segunda de Crónicas 34:3, ¿no es ese? Segunda de Crónicas. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares santos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Gracias, Israel. A los 8 años de su reinado, comenzó a los 8 más 8, 16. Tenía 16 años. ¿Y qué hizo? Comenzó a buscar a Dios. Ya no lo buscaban por él, ya no había un sacerdote detrás. Él mismo, Josías, comenzó a buscar a Dios. Entonces, tiene que llegar ese día.
Y ese es el día por el cual, ¿qué cosa puede hacer un padre? Orar para que llegue ese día, porque tú no puedes meterte, tú no puedes forzarlo, tú no puedes decir, ya, bautízate, ya, acepta a Cristo. No, 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 no. Tiene que llegar ese día, y ese día lo va a producir Dios mismo. Como les decía, lo que uno puede hacer para que la fe se transmita y llegue con mayor facilidad es no ser un estorbo. O sea, nuestra tarea como padres es más no ser una piedra de tropiezo, no ser un estorbo, para que nuestro hijo, nuestra hija comience a buscar a Dios y no lo cuestione más bien por nuestra conducta. Entonces tenemos el caso de Josías, que siendo adolescente comenzó a buscar a Dios. Tenemos el caso de Timoteo, que aparentemente también de muchacho, él conocía las Escrituras, ¿no? Entonces, miren lo que dice 2 de Timoteo 3, 14 y 15. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Mi hermano Steven Rodríguez, ¿puede leerme, por favor? Ah, está silente. Ya. Su tocayo Steven Sáenz, 2 de Timoteo 3, 14 y 15. 2 de Timoteo. Sí. Gracias, Steven. Dice, tú tienes que ya tú mismo, en otras palabras le dice a Timoteo, tienes que persistir, vamos a decir, confirmar, afirmar lo que ya has aprendido, ¿no? Porque desde la niñez, dice, has sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo llegó a conocer las Sagradas Escrituras desde la niñez Timoteo? ¿Lo mandaban a la escuela bíblica? No había escuela bíblica. La escuela bíblica tiene 200 años más o menos de 200 años. Se inventó en Inglaterra la escuela bíblica para que los niños aprendan a leer y a escribir, los niños que estaban explotados en las minas de carbón. Sí, como 200 años tienen. Las iglesias se dieron cuenta que eso era injusto, incorrecto, los niños nunca aprendían nada y siempre toda la vida trabajaban de mineros, entonces la iglesia dijo, se aprovechan de que estos niños son ignorantes. Los domingos, todo el día, no era escuela bíblica de una media hora, no, eran 5 o 6 horas, les enseñaban a leer y escribir. ¿Para qué? Para que tengan otro oficio, para que no sean explotados. Entonces la escuela bíblica no nació para enseñar la Biblia necesariamente, sino que usaban la Biblia para enseñarles a leer y a escribir. Porque la tarea de enseñar la Escritura siempre ha sido y siempre va a ser y siempre será de los padres. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que te has persuadido, en lo que has aprendido. Es decir, tiene que llegar el día en que uno mismo, el mismo adolescente, él mismo se persuada y esté seguro de lo que ha aprendido y ha conocido. Y por lo que vemos en el versículo 15, vemos y que desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras, y la aprendió de su abuela y de su mamá. Entonces, nuestra tarea, nosotros no podemos meter la fe en el corazón de nuestros hijos, ese es trabajo de Dios, pero sí podemos enseñar la palabra, sí podemos evitar ser un estorbo, evitar ser una piedra de tropiezo, fingiendo la fe, comportándose de manera incorrecta. Si has estado haciendo algo incorrecto, pídele perdón a tus hijos, corrige eso, renuncia a ese pecado. Si te sueles mentir para salir de problemas, a veces las personas se meten en deudas, involucran incluso a los hijos para escabuirse de los que le van a cobrar. Entran en un círculo de mentiras, de hipocresía, piden una deuda uno al otro y están así, que se hunden más y en el camino están arrastrando a sus hijos. Y dicen que son cristianos. Corrijan eso. Fe no fingida, no seamos tropiezo. Y para que Dios obre, lo más importante, hay que orar por nuestros hijos todos los días. Tú tienes que orar a Dios, pidiéndole que Dios intervenga en sus vidas, que Dios tenga un encuentro con ellos, que Dios
Así como Josías un día quiso buscar a Dios, que Él produzca ese deseo en nuestros hijos, en nuestras hijas, de buscar personalmente a Dios, no porque tú se lo impones, no, porque él o ella quiere buscar de Dios. Él o ella quiere conocer más de ese Dios, que te transforma, que te cambia, que te hace a ti una persona diferente, que te hace una persona, digamos, que quiere tu hijo entender por qué, ¿no? Y quiere servir a ese Dios que tú lo sirves con todo el corazón. En parte, si sirvo a Dios es porque yo he visto eso en mis padres, que me han transmitido ese deseo de servir a Dios en primer lugar. En primer lugar, siempre Dios ha sido lo primero para ellos y hasta ahora, ¿no? Yo les he compartido que nosotros no éramos la prioridad era Dios. Y eso, de una u otra forma, despertaba en mí ese deseo de conocer más a ese Dios, que hacía que mis padres, ¿no?, metan un drogadicto a mi casa para ayudarlo a salir de la droga, y a más de uno, intentaron ayudar a más otros, pero algunos se salvaron, otros se salvaron de otra forma. Y yo veía la fe ahí y yo quería entender un poco eso y buscaba a Dios, porque yo también quería, ¿no?, ver. A veces veía a mi papá que oraba y se sanaban los enfermos, y de verdad sanaban los enfermos. Y yo anhelaba decir, buscar a Dios para yo también que el Señor me use, ¿no? Y después entendí que es un don que Dios le ha dado y que Él también tiene un don, mi papá, y es importante, hermanos. También mi papá tiene ese don de que a veces hay personas que ya deben partir, y más de una vez, ¿ah? Que hay personas que ya deben partir con Dios, ¿no? Pero no sé, hay algo que las ata acá, que están sufriendo tanto. Mi papá va, les habla, oran y ya, varios casos, ¿no? Entonces yo veía eso en él, decía, y eso es lo que yo me hacía meditar, pensar, ¿no? Claro, me dirían, tu papá era un pastor, pues, ¿no? Y tu papá es un pastor. Pero no era perfecto, ¿no? Pero sí había fe real. Eso es lo que quiero dejarles claro, hermano. Para que haya una fe en nuestros hijos adolescentes, ellos tienen que darse cuenta que nuestra fe es real. Nuestra fe es real. Ellos pueden tener sus luchas, ellos pueden tener sus dudas, ellos pueden tener sus cuestionamientos, y uno tiene que estar preparado para eso también. Y no callarlos, no, escucharlos. Darles la apertura para que ellos te puedan plantear sus cuestionamientos. Y con humildad, si no tienes la respuesta, decirle, no la tengo, pero voy a consultar, voy a averiguar. Mis hijas que están acá no me dejan mentir. Ellas me han hecho preguntas fuertes, cuestionamientos muy serios de la fe. Porque ellas quieren, ¿no? Pero también piensan, ven cosas que, oye, ¿pero por qué esto?, ¿no? O a veces me dicen, sí, pero si todo es falso, si todo es un cuento, ellas tienen libertad de transmitir esa duda. Pero hay papás que cuando un hijo le plantea esas dudas, esos cuestionamientos, no, cállate, o no me digas eso. No, uno tiene que dejar en libertad que sus hijos cuestionen, pregunten. Lo peor que puedes hacer es callarlos, o decirle, no, aquí en esta casa, no se aceptan críticas ni... No, escúchalos, porque de repente de esas dudas Dios puede usarlas más bien para que Él, con la ayuda del Espíritu Santo, entienda y comprenda y se afiance, se agarre realmente de la fe, que no sea una fe porque, es de mi papá y mi mamá y por tradición, como muchas familias que hay, ¿no?, en Perú, que son católicos, porque mi mamá es católico, mi papá es católico, no, yo no, ¿no? A veces les comparto compañeros y ya cuando llega el momento de ya llevarlos, porque ya como que sí, pues no quieren tener una relación con Cristo, pero yo soy católico, dice. Hay otros que no, ni quieren hablar conmigo ya, porque saben que soy evangélico, soy pastor todavía, muchos ya saben mi trabajo. Me tienen miedo, no quieren hablar de fe, no, de frente, yo soy católico. Como que no hables conmigo porque, yo soy... Y así va a haber una generación de repente de evangélicos. Yo soy evangélico. ¿Por qué? Porque mi mamá es evangélica, pero porque voy a una iglesia de chiquito. ¿Pueden creer eso? Y lo que hemos hecho es un religioso, no hemos hecho un hijo de Dios. Cuidado. La fe de nuestros hijos tiene que ser real.
Tiene que ser genuina. Entonces, lo tercero que puede ayudarnos mucho, hermanos, para que nuestros hijos tomen, que con la ayuda de Dios tomen esa decisión que el Señor les llama a escoger hoy, dice, ¿no? ¿A quién sirven? Y que como Josías comiencen a buscar a Dios, o que como Timoteo reciban esa fe no fingida, es usar los medios de gracia que Dios ha provisto. Uno de los medios de gracia es la iglesia. Es decir, involucrar a nuestros hijos en la iglesia con más intencionalidad. No solo es hacerlos venir como espectadores. Es recomendable que nuestros hijos los animemos a servir, a involucrarse. Si son adolescentes, el adolescente está con muchas ganas a veces de involucrarse, de hacer cosas, ¿no? Y buscar espacios, o pedir incluso espacios a los hermanos, a las hermanas, para ver qué podemos hacer con los adolescentes para que se involucren más, ¿no? Que sean parte del grupo pequeño, que sean parte, que tengan alguien aquí aparte de ustedes, como padres, a quien, digamos, recurrir para un consejo, o mirar como alguien de ejemplo. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:12? 1 Timoteo 4:12. Mi hermana Carmen, ¿lo tiene? Léamelo, por favor. 1 Timoteo 4:12. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 4:12. 1 Timoteo 4:12. 12, sí. Ninguno tenga en poco. Ajá. sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y juicio. Sí. Acá Pablo, ¿qué le está diciendo a Timoteo? Que nadie tenga en poco tu juventud, sino que en la iglesia busca ser un ejemplo, ¿no? Entonces, motivemos a nuestros hijos a eso. Motivémoslos a que en la iglesia ellos sirvan al Señor, se involucren en las cosas de Dios, ¿no? Pero si nosotros mismos no nos involucramos, a veces con qué cara le vamos a decir a nuestros hijos que se involucren, ¿no? Hagámoslo, hermano. No tienes que ser pastor, pastora, líder para pedir eso. Busca, con la ayuda de Dios, que tus hijos, tus hijas se involucren en el servicio al Señor, sin forzarlos, sin obligarlos. Ellos van a crecer mucho cuando se involucran en las cosas de Dios. Es cierto, a veces van a descubrir cosas que lo van a decepcionar, pero eso es parte de tu crecimiento en la fe. Y son oportunidades para que tú le expliques el Evangelio bien, ¿no? Para que tú le expliques el Evangelio bien. Servir a Dios es algo que lo va a ayudar a crecer. Y te ayuda a servir a Dios, ¿no? Yo, en lo personal, gracias a Dios, mis padres siempre me empujaron, me involucraron de una u otra forma, no obligándome, simplemente animándome, ¿no? A que enseñe, a que predique, y gracias a eso yo, por la ayuda de Dios, tengo muchos años siendo maestro. Y eso ha ayudado mucho a mí como creyente, a buscar de Dios, a prepararme, a ser diligente, ¿no? Y claro, uno descubre cosas y ve cosas que después como joven lo pueden decepcionar, ¿no? Pero como padres con sabiduría, ellos me han sabido hacer ver, ¿no? Que digamos, en la iglesia del Señor siempre van a ser, y que no hay iglesia perfecta y que siempre van a pasar cosas. Y uno va a estar ahí. Pero si tú a tu hijo solo lo tienes de espectador y no lo involucras, va a ser más difícil que esa fe se transmita y esa fe se manifieste, ¿ya? Alguien que quiere que su hijo tenga una fe genuina y que no sea una fe de familia o heredada, que es el tema de esta noche, tiene que buscar involucrar a sus hijos en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia. No basta con que tu hijo venga, se siente, ya, y mi hijo no, que se porte bien. No. Hay un llamado a servir. Tu hijo puede caer y tropezar, pero está con el deseo de servir a Dios. Está con el deseo de servir a Dios. Eso a veces las cosas que te sostienen, ¿no? Que te ayudan a mantenerte.
estar sirviendo a Dios te ayuda. Ahora, claro, eso no te exime de pecar, de caer, de hacer cosas incorrectas, no. Pero el Señor usa aún esas caídas para que tu hijo aprenda, ¿no? a seguir confiando en Él, que aprenda el Evangelio y aprenda también a ser restaurado, a tener misericordia. Y Él lo va a hacer madurar en la fe, ¿no? Lo va a hacer madurar en la fe, lo va a hacer conocer que es ahí en el servicio, en el frente de batalla, donde se aprende a ser un cristiano con fe no fingida, donde ahí tienes que luchar contra tu egoísmo. Y ahí a veces sales herido pues en el frente de batalla porque el enemigo te ataca. Pero lo importante es que el Señor te va a levantar y te va a restaurar, ¿no? Yo en lo personal, yo les he compartido, he caído, pero creo que Dios todo lo hace para bien, ¿no? Y yo sé que de repente si no hubiera caído sería lo ideal, pero bueno, la caída ahora me ayuda a ser más, vamos a decir una palabra, no sé, empático o más misericordioso. Porque también no tendría cara yo de exigirle a los jóvenes ahora, no, porque has hecho eso, y lo estaría atormentando de repente, ¿no? Si fuera el fariseo que era antes. Pero después de las caídas, Dios me ha enseñado a tener misericordia como la que Él ha tenido, tiene y seguirá teniendo conmigo. Pero ¿cómo? Porque con la ayuda de Dios, por una buena influencia, me he involucrado en el servicio a Dios. Involucrar, por eso digo, a tus hijos en el servicio a Dios no los va a eximir de que puedan tropezar o puedan ser descubiertos de sus pecados, pero ahí está Dios para restaurarlos, para levantarlos. Porque miren, cuando un joven no está involucrado en el servicio a Dios o no tiene ningún compromiso con las cosas de Dios y cae en pecado, se va al mundo casi siempre. Se va al mundo. Se va. Y hay veces lo que te hace a ti buscar la restauración es porque quieres volver a ser parte de esa obra, de ese servicio. Porque quieres volver a tener, te das cuenta que has perdido algo importante, eras un miembro importante, tenías un don, tenías un talento que el Señor te estaba usando y ayudabas a ministrar a otros, pero tu pecado te ha hecho ahí en disciplina y eso te duele y quieres ser restaurado porque anhelas volver a ser parte de un miembro nuevamente sano y estar parte unido en el cuerpo. Pero si tu hijo es solo un espectador y lo traes como espectador y te basta a ti con que venga a la iglesia y se porte bien en tu casa, cuando ya llegue la juventud, o sea, pase la adolescencia y llegue la juventud, comienza a tener dinero, va a pecar, se va a ir al mundo y ya no va a querer saber nada de la iglesia. Porque no se comprometió, no se metió en la iglesia, no fue parte del cuerpo de la iglesia. Por eso es importantísimo. Fe no fingida, orar para que el Señor obre y tratar de maneras sabias de hacer que nuestros hijos de una u otra se involucren en el servicio, en el ministerio, que se sientan parte de la iglesia, que sientan que ya, aunque son adolescentes, por eso Pablo le dice a Timoteo, no, nadie tenga en poco tu juventud, el Señor te puede usar a tu hijo. Así, hay ministerios en los que se puede ayudar, ¿no? A mí me alegra mucho el corazón cuando escucho que ha habido adolescentes que han ido a evangelismo, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Ahora hay, creo que 3 adolescentes, 4, no sé, que están viajando a Huancayo, ¿no? Nicolás, mi hijo, Abril, Vilca Romero y no sé quién más, pero a Micaela también creo, ¿no? La hija de la hermana Petita, eso es muy bueno. Ahí van a ir, no van a ir a pasear, van a ir a servir, ¿no? Involucrar a nuestros hijos en el servicio, involucrarlos, hacerlos parte de la iglesia, es algo que va a facilitarte a ti como padre, que esa fe no fingida entre en ellos, ¿no? Siempre y cuando tú no seas un estorbo. Porque si tú eres el estorbo, eso es lo primero que tienes que parar, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Entonces, miren, le voy a dejar algunas cosas que aquí he anotado. Primero, ya sabemos, evitemos ser estorbo nosotros. Si estamos mal, hermanos, como padres, arreglemos nuestros asuntos con Dios. O como abuelas también, porque por lo que veo acá en la palabra, la abuela también podría ser un estorbo, pero esta abuela fue buena. Esta abuela tuvo una fe no fingida que transmitió a su mamá, porque yo sé que por circunstancias, ¿no?, familiares, personales, hay abuelas que están de una u otra manera muy cercanas, aunque no son las responsables directas, no lo son, pero sí están muy cercanas en la educación y en la formación de los hijos,
¿no? Y de repente Timoteo fue uno de esos casos que la mamá andaba ahí y le dejaba al hijo a criar y la que lo criaba era la abuela, pues, ¿no? Porque es raro que la menciones, ¿no? A la abuela, ¿no? Porque seguro Timoteo amaba mucho a su abuela, yo creo eso. Es lo personal, ¿ah? Porque a quien primero menciones a la abuela. O sea, yo creo que Timoteo, más que de la mamá, heredó la fe de la abuela. Porque dice, primero tu abuela y tu madre Eunice, dice como un adicional, ¿no? También se convirtió en creyente. Pero, entonces, si Dios en su soberanía, en su providencia, y tú eres abuelo o abuela, ha hecho que tengas, que convivas con nietos y que puedas transmitirle la fe, entonces la primera preocupación tuya, como abuelo, como abuela, o como padre, como madre principalmente, es, Dios, mira en qué estoy siendo una piedra de tropiezo y ayúdame a verlo y a renunciar a eso. No quiero ser piedra de tropiezo. Orar, lo segundo, orar todos los días por tu hijo, por tu nieto, para que el Señor despierte en él ese deseo. Despierte en él ese deseo de buscarlo. Recuerden, Él es el que produce, ¿qué dice Filipenses 2? Él es el que produce el querer como el hacer. Él es el que produce el querer como el hacer. Ora, que el Señor te dé una promesa para tus hijos, que el Señor te dé esa seguridad. Ora, que el Señor te revele, ¿no? Ora con confianza. Una de las cosas que a mí me ha ayudado en mi fe, digamos, a mantenerme, o es algo como que tengo siempre una voz que cuando quiero a veces tirar la toalla, porque todos tenemos esos momentos de, ¿no?, de estrés, de cansancio, incluso en las cosas del Señor, es que nunca me olvido que mi madre me cuenta su sueño, ¿no?, de embarazada, donde Dios le dijo que yo era de Él, ¿no? Entonces siempre me acuerdo, ¿no? Y yo lo creo. Mi mamá siempre me lo dijo, desde niño me decía que tú eres de Dios, tú eres de Dios. Porque ella tuvo un sueño y Dios se lo mostró, ¿no? Entonces, tú como padre puedes pedirle eso a Dios, que el Señor te revele y que el Señor te dé a tus hijos, digamos, en ese sentido. Y hablarle esas palabras, porque esas palabras de un padre y de una madre que le digas eso, te ayudan, te sostienen, te animan, te alientan, te hacen ver que no, yo soy de Dios, ¿no? Y yo no puedo dejar de servir a Dios. Orar. Cuida tu propia fe, o sea, no seas tropiezo, ora por tus hijos. Lo otro, ya sabemos, es, vamos a decir así, involucra a tus hijos en el servicio a la iglesia, es algo muy importante, muy importante. Otra cosa que, para resumir, crea un espacio seguro para sus dudas, es decir, no crees un ambiente donde él no pueda traer sus dudas. Tus hijos adolescentes van a escuchar cosas y van a traer dudas y preguntas fuertes. Ahora miren, gracias a Dios, si ustedes buscan, en Estados Unidos hay hermanos que se dedican a ir a las universidades a debatir con universitarios en Estados Unidos que tienen preguntas así súper bravas, ¿ah? Pero estos hermanos tienen un don, son apologetas, son tremendos. Ahí miren en internet, están con buenas traducciones ahora, ¿no? Son muy buenas traducciones. Entonces Cliff, esto no se llama uno que es muy bueno, un hermanito, que a veces lo veo. Entonces, de repente tú no tienes la capacidad de explicar, pero si tu hijo tiene una duda seria, déjale que él te la exprese, toma nota de decir, recuérdala, busca ayuda y podemos proporcionarte, digamos, con la ayuda de Dios, las herramientas para que él entienda. Que lo que puede escuchar de afuera sobre Dios, sobre la Biblia, ¿no? Porque dicen cosas falsas, ¿no? O hacen preguntas difíciles, ¿no? Una de las clásicas que veo ahí cuando lo agarran a esos hermanos porque se paran, ellos van como al campus es como una ciudad, se paran como en un anfiteatro y va cualquiera y agarra el micro y hace la pregunta que quiera. Y él responde y debate, ¿no? Una de las preguntas más difíciles que les hacen es, ¿por qué Dios le mandó a Abraham matar a su hijo? Si Dios dice que no matarás, dice, ¿no? ¿Cómo responderías tú a tu hijo si te dices? ¿Ah? Si Dios dice que no matemos, ¿por qué le manda a matar a su hijo? Dice. ¿Ya? No le voy a responder para que ustedes mismos investiguen, ¿ven? ¿Ah? ¿Qué le responderías a un joven que te dice, si tu hijo te dice eso? ¿Lo mandas a callar? No. Hay una respuesta. Pero no es fácil la respuesta y no se puede dar así en un ratito. Entonces, algo muy importante, que tu hijo tiene que tener la confianza para transmitirte sus dudas, sus temores, porque ahí tú te vas dando cuenta
Ahí tú te vas dando cuenta. Si tú no le dejas expresarse nunca nada, ya te vas a dar cuenta cuando él ya se fue al mundo y era un ateo hace tiempo que tú ni cuenta te dabas. Porque lo hacías obligado a hacer todo y él hacía todo, pero en el fondo no creía ya en Dios. Porque tenía tantas dudas y al final se volvió un agnóstico, un ateo, no cree en nada. Cuidado. Crea un ambiente que sea eso, ¿ya? Después, otro consejo muy importante es que a medida que crecen sus hijos, hermanos, ya tienen que ir soltando un poco el control. Es decir, ya no puedes imponer ciertas cosas a tu hijo. O sea, sí, tu hijo tiene que cumplir las reglas de tu hogar, ¿no? Los horarios, las reglas, participar del devocional familiar, eso no se discute. Pero tú a veces no le puedes obligar a orar en su cuarto solo, dice, ya tienes que orar, te quiero escuchar orando. O hay papás así, ¿ah? O a veces dicen, vamos a hacer ayuno en la casa, 2 días, 3 días. A mí me han contado de algunos casos, ¿no? Que el papá va a ayunar, todos a ayunar. Hacía su culto, hacía su ayuno, todo. Después su hijo o sus hijos que supuestamente eran tan cristianos que los hacía ayunar todo, igual que todos los jóvenes. Se van a trabajar porque tienen que trabajar en otro lado, porque tienen que ya dejar el hogar y todavía no se han casado y terminan igual, fornicando, teniendo relaciones, como cualquier impío. Y si te cuentas su historia en su casa, sus papás eran la Biblia y ayunos y hasta vigilia les hacían hacer a sus hijos. Siendo jóvenes, siendo adultos. Cuidado, eso es exagerar. Tiene que haber hasta ahí un orden y unas distancias y unos, unos espacios que ya se tienen que ir dejando cuando tu hijo ya es más joven, es más alto. Ya tú puedes, y lo que tú tienes que hacer más, soltar y orar más, soltar y orar más. Porque el que puede cambiar de verdad, porque tú lo fuerzas, lo obligas a eso, pero eso no te garantiza que él esté teniendo una fe genuina en su corazón. No te lo garantizo. Cuando salga al mundo, como se dice, cuando tengan que salir, ahí te vas a dar cuenta que lo único que hiciste fue un legalista o alguien que se creía mejor que los demás y después cayó igual que todos. Entonces, es algo también que se aconseja, hermanos, para que un hijo adolescente tenga una fe genuina, hay que saber ya ir viendo de eso, ¿no? Algo que yo puedo decir con total confianza y total honestidad, que están mis padres, ellos nunca me forzaban, digamos, a los ayunos, a cosas así extraordinarias, a las vigilias, no. Venía porque yo quería venir, cuando había más vigilia, porque antes ya ni hacemos vigilia acá, pero antes cuando yo era niño hacíamos vigilia. Creo que hasta una vez, porque creo que se suspendieron las vigilias, porque una vez hicimos una vigilia, pero un grupo de muchachos en vez de venir a la vigilia, no sé qué estaban haciendo, que tuvieron que ir a buscar, fue todo un escándalo, creo que Tino de esa promoción. ¿Te acuerdas, Tino, no? Habían vigilias acá, pero para muchos era vigilia de otra cosa. En la vigilia hacíamos competencia de salmos, me acuerdo que un día me puse a decir el Salmo 119 porque me había aprendido los primeros 30, 40 versículos, todos se asustaron, pensé que me lo iba a acabar. Pero no era porque me obligara, era niño, tenía 9 años, 8 años, me gustaba, quería venir. ¿No? Me quedaba dormido a veces, pero ya cuando fui adolescente, nunca mi papá me dijeron, ya vamos al ayuno de pastores, o vamos a atar ayuno. Tenía que, claro, congregaba todo, pero un tiempo me puse rebelde, digamos que hice, no, ¿para qué voy a la iglesia? Y mi mamá no me acuerdo bien que me dijo bien, pero ya, escuché, reaccioné y vine. Pues todos tenemos nuestra etapa de rebeldía. Tu hijo, por más que venga a la iglesia, puede tener una etapa de rebeldía. Pero tienes que saber darle espacio para que exprese. Lo peor que puedes hacer es portarte como un dictador, como un papá tirano, que acá se hace lo que yo digo porque lo digo sin dar razones, y tu hijo tiene 16, 18, 20 años y tú sigues imponiéndole las cosas como si fuera un niñito. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cada uno se tiene que ocupar de su salvación. Llega un punto en que la fe tiene que ser de tu propio hijo. Tarea nuestra, orar mucho.
Tarea nuestra, no ser un estorbo. Tarea nuestra, involucrarlo y animarlo de las maneras más sabias, inteligentes, para que él sea parte de la iglesia. Y no solo un espectador, sino que sirva en la iglesia, que se involucre en la iglesia. Aquí, miren acá, el hermano George ya creo que está mal de la mano porque todo es el único baterista que tenemos disponible. Podría venir tu hijo, si es adolescente, a tocar la batería también. La guitarra. Involúcralo, ¿no? Yo sé que hay condiciones para el Ministerio de Alabanza y mira sus prioridades, pero trata de involucrarlo. El Ministerio de Comunicaciones también puede estar involucrado, también hay oportunidades de servir ahí. Y si tiene talento y tiene una edad ya adecuada, hasta en el Ministerio de Maestros, no impide, tiene que estar bautizado y tener, digamos, vamos a decir 17, 18 años, ya podría, si muestra los frutos de madurez, involucrarse, animarlo a servir al Señor desde su juventud. Y lo último, lo que les digo, se lo repito, siento de parte del Señor, no creemos un hogar legalista, no forcemos las cosas. La fe no se puede forzar, por más que te duela ver a tu hijo que anda. Ora a Dios, si ya está grande, ora a Dios, mantén el orden en tu casa como buen cristiano, pero no le puedes imponer ni forzar tu fe, no lo puedes hacer. Tu fe se la tienes que transmitir con tu vida, con tu carácter, con tu conducta, con tu amor, con la muestra de que Cristo está obrando en ti, ¿no? Y sé valiente y enfrenta a tu hijo y dile, ¿tú no buscas a Dios por algo que has visto en mí que está mal? Dile eso, algo que yo he hecho que te he decepcionado, dile, sé valiente. Si quieres salvar a tu hijo, no salvarlo tú, sino ver salvo a tu hijo, sé valiente. Si no le has dejado hablar nunca, si no le has dejado nunca expresarse, pídele perdón y déjale que comience a expresarse. Y que te diga tu verdad, de repente te va a doler mucho cuando te diga todas las cosas que se le van a salir, porque te va a decir de repente, se transforma y te dice todo. Aguántate, pero estás haciendo algo que lo vas a agradecer desde el fondo de tu alma cuando veas que eso va a hacer que tu hijo realmente entienda que el Evangelio no es perfecto, pero el Evangelio es de hombres y mujeres que buscamos a Dios con todo el corazón. Eso es importante. Los hogares no son, cuidado con hacer de nuestros hogares legalistas, donde nuestros hijos no puedan hablar, donde no puedan expresar sus dudas. Si algo no me puedo quejar nunca, yo más bien me pasaba de la raya, y a veces ya era malcriado, como dice mi papá me decía, es que nunca me cayó ni me dejó que yo ponga mi cuestionamiento, mis dudas, mis comentarios. Siempre me dejaron hablar, demasiado creo, me dejaron hablar desde muchacho. Pero era bueno, porque ahí sí se daban cuenta de lo que había en mi corazón. Cuando no lo dejas hablar a tu hijo, cuando no lo dejas expresar, estás creando bombas de tiempo por ahí escondidas. Va a explotar después. A veces no explotan de manera escandalosa, pero dejan la fe, no quieren saber nada de Dios. Porque nunca lo dejaste hablar, porque nunca le dejaste que él diga lo que realmente está sintiendo, está viendo en tu hogar. Pongamos en pie para orar, hermanos. Que la fe se transmita es un milagro de Dios, siempre va a ser un milagro de Dios porque la fe es un regalo de Dios. Roguémosle a nuestro Dios que Él nos transforme, nos cambie, nos saque de cualquier situación que pueda ser una piedra de tropiezo para la vida de nuestros hijos adolescentes. Y lo hemos sido, que Él nos dé la valentía de pedir perdón, de hablar con nuestros hijos con sinceridad y de juntos con ellos ir a Cristo, a su cruz y encontrar la salvación, la restauración de nuestra relación como padres e hijos y nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias en esta hora. Te rogamos, Señor, que haya aquí, Señor, en esta iglesia, más loidas, más eunices, Señor, que transmitan esa fe no fingida a sus hijos, Señor.
Que se levanten, Señor, Josías, que comiencen a buscarte, Señor. Que busquen al Dios de sus padres, Señor, que busquen al Dios de su pueblo, que busquen al Dios de su iglesia, porque lo ven actuar, porque lo ven moverse en medio de su pueblo, porque lo ven en las vidas transformadas de tus hijos, Señor, aquí en esta iglesia. Te lo pido, Señor. Levanta, Señor, jóvenes con deseos de servirte, de involucrarse, de hacer cosas para ti, Señor, que no se sientan menos, Señor, sino que, Señor, sean ejemplo para todos nosotros, en su conducta, en su carácter, en su espíritu, en su fe, en su pureza. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que transmita la fe a los hijos, Señor, no obligándolos, sino, Señor, modelándola, siendo ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí mismo, Señor, a transmitir esa fe con autenticidad en mi propia familia, en mi propio hogar, Señor, y a mis hermanos, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.